Ya, valvulopatía, lo vimos todo, eso quedó claro. Estudienlo, repásenlo, ¿no? Tienen mi diapositiva, tienen la guía del doctor Gandarilla. ¿Quieren leer de ahí? Bueno, está un poquito desactualizada, pero bueno, lean, estudien, de donde sea, pero es facilísimo confundirse con las valvulopatías. La estenosis mitral, la insuficiencia mitral, la estenosis carotidia, la insuficiencia aórtica, perdón. Es fácil confundirse, ¿no? Con la sobrecarga de volumen, de presión, la insuficiencia cardíaca, la descompensación. Entonces, léanlo a detalle. Sobre todo, insuficiencia aórtica y estenosis aórtica es muy importante. Habíamos hablado de la triada de la estenosis aórtica, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la triada? Angina, síncope y disnea. Yo le digo disnea, gracias. El signo más característico de insuficiencia cardíaca, ya lo vimos eso, y a partir de ahí, si el paciente empieza a tener ya disnea, su pronóstico de vida cae muchísimo, ¿no? Son 2 años lo que le quedan de vida si no se hace el recambio valvular. Eso es importante. En el caso también del cizallamiento y la alteración del factor de von Willebrand con el síndrome de Haydn, que da angiodisplasias gastrointestinales con hemorragias digestivas, también es importante. Eso, ojo, les estoy avisando. ¿Por qué se produce? ¿No? Eso también estudienlo. Los signos de insuficiencia aórtica, que vimos el martillo de agua, ¿no? El signo de Corrigan, que se lo mostré en el videíto, ¿se acuerdan? Que hacía así, porque latía, digamos, la arteria. Ese signo también, signo de Muset, que es el movimiento de la cabeza. También esos signos son importantes, ¿no? Son signos semiológicos que en semiología lo habrán visto también, ¿no? Pero esas cosas clínicas, los soplos, esas cosas que no se confundan, ¿no? Por los soplos sistólicos, diastólicos, los que son regurgitativos, que son de insuficiencia, los que son eyectivos, que son de estenosis. Esas cosas, estudienlas, para que no se confundan, porque son 4 patologías que se pueden entremezclar y se pueden confundir fácilmente. Vamos a tratar de que las preguntas sean claras, no tan confusas como en la anterior, y tratar de subsanar lo que me decía su compañera, que se fue a un grupo, después al otro. Bueno, vamos a... ¿Usted qué recuerda? Bueno, voy a tratar de partirme de un lado y del otro, pero... Bueno, continuamos. Bueno, vamos a ver aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad crónica, muy silenciosa, que genera placas de ateroma en la íntima de las arterias. Es generalizada, es progresiva, va a afectar sobre todo las arterias de mediano y de gran calibre, ¿no? Aunque pueden afectar también las de más pequeño calibre, sobre todo las del cerebro, que son la del polígono de Willis, ¿no? Tiene arterias grandes, arterias más pequeñas del polígono. ¿Cómo está conformado el polígono de Willis? ¿Alguien me puede decir? Cerebral media, ¿está bien? Son 2 cerebrales medias. Anterior, posterior y las comunicantes. Es el polígono de Willis, ¿no? Eso se afecta también. Alguien me preguntaba si la aterosclerosis generaba ACV, creo que fue su compañero. Usted una vez, en alguna clase me preguntó. Sí. Sí, ¿No? pero la pregunta era que si se podría observar las placas de ateroma en pequeñas arterias. Es difícil, se puede llegar a observar, vamos a ver en el desarrollo de la clase, pero se puede llegar a observar. Hay algo, digamos, que por eso es silenciosa, ¿no? Porque hay algunas veces que se compensa la placa de ateroma y no obstruye la luz, sino que se va creciendo el ateroma hacia afuera para compensar, y cuando se hace la arteriografía, que es el gol estándar, digamos, para ver ateromatosis,
no se ve, digamos, disminución de la luz porque está para afuera, ¿no? Entonces la luz está normal, pero la placa va creciendo hacia afuera, no hacia adentro de la luz. Entonces eso puede llegar a engañar, y como va creciendo mucho, ahí ya puede llegar a obstruir, y ya por ahí hace 2 o 3 años dice, no, yo me hice una arteriografía y estaba todo normal. Bueno, en 3 años eso puede avanzar y puede generar obstrucción. Pero sí se puede. Ahora, puede afectar, como le digo, grandes, medianas, carótidas, cerebrales, aorta, todas sus ramas, sobre todo las coronarias, y las principales de los miembros inferiores. En miembros inferiores va a generar algo que se llama claudicación intermitente. ¿Alguien sabe qué es la claudicación intermitente? ¿No? Es un síntoma clínico, ¿no? Es cuando la persona va caminando 2 o 3 cuadras y de repente claudica, ¿no? Se para por dolor intenso muscular, por isquemia de esa parte. Entonces se genera isquemia y el paciente de la nada empieza, le duele como un tipo calambre, pero no es un calambre, en realidad, y tiene que descansar para que las arterias nuevamente, digamos, que están obstruidas, se vuelvan a abrir y pasa el dolor, ¿no? Ya eso, cuando va avanzando, se va alterando más. Según la OMS, la cardiopatía isquémica, que está causada por aterosclerosis de las arterias coronarias, es la principal causa de muerte en todo el mundo. Se considera un 13% de muertes a nivel global, digamos, entre el 2000 y el 2021. En esos 21 años fue la principal causa de muerte la aterosclerosis en arterias coronarias. Y a pesar de que han habido avances en la atención médica, sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo entero, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad silenciosa. Es lo mismo que cuando hablábamos de hipertensión arterial. Hipertensión arterial, si uno no se toma la presión, síntomas no le va a dar. Le va a dar síntomas cuando ya tiene el corazón hipertrofiado, cuando ya está, digamos, con otras complicaciones, con enfermedad renal y otro daño en órgano blanco. Entonces es muy parecido porque no da síntomas, no da síntomas la aterosclerosis. Ahora, en orden decreciente, primero se va a afectar la aorta abdominal, las arterias coronarias, la poplitea, la aorta descendente, las carótidas internas y el polígono de Willis, que es el que nombraron recién. Es la principal causa de infarto, de angina de pecho, de ACV isquémico, de enfermedad arterial periférica y de muerte cardiovascular. ¿Cuál sería la diferencia entre una angina de pecho y un infarto? ¿Alguien lo sabe? Así nos adelantamos un poquito, lo vamos a ver igual, pero si alguien ya lo escuchó hablar. Ya. La falta de oxígeno. Sí, está bien, está bien. Lo que dice su compañera es, el infarto es la muerte celular. Está bien, es verdad. No, se obstruye una arteria y no llega sangre, digamos, a ese tejido, y ese tejido se muere, ¿no? Cualquier obstrucción, ya sea cerebral, que produce un accidente cerebrovascular isquémico, se llama, stroke o ataque cerebrovascular, lo van a encontrar de todas esas formas, todas las formas son correctas, y el infarto agudo de miocardio, ¿no? Se obstruye una arteria principal, ya sea una coronaria derecha, la descendente anterior, la circunfleja, cualquiera de esas arterias, se obstruye, no pasa sangre, entonces no va a tener oxígeno y ese tejido se va a morir, ¿no? Es la muerte celular. Eso es el infarto, una obstrucción completa. Y la angina de pecho es la disminución del aporte de oxígeno, ¿no? No va a pasar, no va a llegar, digamos, sangre, pero no en la cantidad que tiene que llegar, va a generar isquemia, pero no va a llegar a generar muerte celular aún, en principio, ¿no? Esa es la diferencia. También, como no hay infarto, en el laboratorio, lo que se pide normalmente, y a la siguiente clase cuando veamos infarto, síndromes coronarios con elevación del ST, angina inestable y con infradesnivel del ST o sin elevación, van a ver que lo que se pide de laboratorio son las troponinas ultrasensible. Y la troponina en una angina de pecho no se eleva, ¿no? El electro puede tener alteraciones, puede tener sobre todo supradesnivel del ST,
pero una vez se resuelve, digamos, la disminución de aporte de oxígeno, baja eso, ¿no? Entonces, la característica es que no tiene cambios significativos electrocardiográficos y que las enzimas cardíacas son negativas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Igual lo vamos a ver mientras estemos avanzando. También produce ácido isquémico, enfermedad arterial periférica, no se puede llegar a obstruir, un paciente puede perder una pierna por una obstrucción por placas de ateroma, no se obstruye dependiendo del nivel, no pasa sangre y eso es una emergencia también, una emergencia para los cirujanos vasculares periféricos, ¿no? Que a veces los cardiovasculares también hacen, pero tienen que desobstruir eso, a veces le hacen un bypass, ¿no? Saltean la parte de la obstrucción, otras veces es muy tarde y tienen que amputar, digamos, esa pierna por desgracia, ¿no? Y la muerte cardiovascular. Los factores de riesgo, como veíamos en la hipertensión, hay factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables, ¿no? Yo les decía, en ese momento no podemos volver el tiempo atrás, así que la edad es un factor no modificable. El sexo también, bueno, aunque ahora hay diferentes géneros, ¿no? Pero bueno, también es un factor no modificable, ¿no? Sobre todo en los hombres mayores de 45, en las mujeres posmenopausia, y antecedentes de cardiopatía isquémica precoz, que tampoco es modificable, ¿no? Y lo modificable, el tabaquismo, ¿no? El humo del cigarro, la nicotina, generan aterosclerosis y daño en la íntima de las arterias, la hipertensión arterial de larga data también, la diabetes, la hipercolesterolemia, el LDL elevado, HDL bajo, ¿no? El LDL es la lipoproteína de baja densidad, ¿no? Y el HDL es la lipoproteína de alta densidad. Eso está recontra estudiado, ¿no? El HDL es protector en comparación con el LDL. Si quieren, el LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno, ¿no? Entre comillas, como para que se acuerden. La obesidad, especialmente abdominal, un diámetro abdominal mayor a 90 centímetros ya se considera un factor de riesgo, y el sedentarismo. ¿Quiénes hacen ejercicio acá? ¿En serio? ¿Eh? Poquito, ¿no? Poquito. ¿Quiénes fuman? Uno. Uno nomás. Dos. Bien. Bien, son sanos. Me gusta. Bueno, ese es un factor de riesgo importantísimo el tabaco. El tabaco genera arteriosclerosis, incluso el humo del tabaco, ¿no? Por más que ustedes no fumen y tienen a alguien al lado que fuma, o en su entorno, digamos, alguien que fuma, también es perjudicial para ese paciente, ese fumador pasivo que se llama, ¿no? ¿Algún diabético? No. Nadie, ¿no? Generalmente en la edad de ustedes son diabéticos tipo 1. Y los tipo 1 son diabéticos desde los 11, 12 años, 13 años, 15, ¿no? Y la verdad que la vida de los diabéticos tipo 1 es una desgracia. Porque a veces en la adolescencia me ha tocado, digamos, atender pacientes que vienen con cetoacidosis diabética, con pH al borde de la muerte de 6.9, porque el día anterior salieron con sus amigos, tienen 16, 17 años, salieron, bebieron, comieron, y al otro día estuvieron vomitando todo el día y llegan casi muertos. O sea, algunos zafan de la intubación, otros no. Pero es difícil, digamos, la vida de un diabético tipo 1, porque son muy jovencitos y es difícil, digamos, ¿no? Ustedes lo sabrán, que quieren salir, quieren hacer, digamos, lo que hacen sus otros amigos y no lo pueden hacer porque se mueren. Algunos lo hacen igual, ¿no? Pero con las consecuencias catastróficas. Lo bueno es que el tratamiento intensivo es rápido y rápidamente salen de su cetoacidosis. Y después hay otros, digamos, como la hiperhomocisteinemia,
como el aumento de la lipoproteína A, el ProBNP, el gen ECA, digamos que es el que codifica a la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, inflamaciones crónicas como la artritis reumatoide, ¿no? La inflamación, como vamos a ver ahorita cuando repasemos un poquito la fisiopatología, de la inflamación crónica, por ejemplo, gente que tiene periodontitis crónica, que le sangra las encías cuando se cepillan, y eso va a generar una inflamación crónica en el organismo que es generalizada. Entonces, eso también predispone a la formación de placas de ateroma, ¿no? Por eso, inflamaciones también como enfermedades autoinmunes como la artritis también, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Son factores modificables, factores no modificables. Edad avanzada, ser hombre es un factor de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, salvo que las mujeres posterior a la menopausia, ya digamos, incluso sobrepasan al hombre. Pero hasta los 50, 55 años premenopausia, el hombre siempre va a tener más riesgo que las mujeres en generar placas de ateroma. Esta es para que se acuerden, les preguntaba en la clase anterior por Zoom, las capas de la arteria, ¿no? Que tiene 3 capas: la capa íntima, que es la que está en relación con el endotelio; la capa media, que está formada por la célula del músculo, la matriz extracelular; el componente más elástico de la arteria es la parte de la íntima; y la parte de la adventicia, donde están los nervios, los vasa vasarum y todas esas cosas, ¿no? Que es lo que recibe la inervación, lo que genera dolor en algunos casos. Ahora, la aterosclerosis va a comenzar en la capa más cerca de la sangre, más cerca del endotelio, digamos. Ahí es donde se va a desarrollar. Entonces, acá, para que lo diferencien, esta es la capa de la arteria normal y esta es una placa de ateroma. Fíjense que acá está el flujo sanguíneo, que están los eritrocitos, y acá está la placa, ¿no? Que se va metiendo en la íntima y va generando, digamos, obstrucción hacia acá. ¿Cuál es el peligro de las placas de ateroma? Que se rompan. Eso se considera una placa inestable, entonces se rompe, va a traer trombo, va a generar agregación plaquetaria, y ese trombo, más la disminución que ya había en la luz, va a producir la obstrucción del vaso y va a generar el infarto, el ACV, la obstrucción de las arterias periféricas. Eso es lo que pasa, ¿no? Normalmente el endotelio va a producir esto, va a producir óxido nítrico, va a inhibir la trombosis y va a regular el tono vascular. ¿Qué hace el óxido nítrico? Vasodilatación, ¿no? Pero si no hay óxido nítrico, el vaso va a tender más a la vasoconstricción. Entonces los factores de riesgo que van a generar esto, ¿no? Lo que les decía, el humo del cigarro, el sedentarismo, la inflamación crónica, lo que va a generar es lesión endotelial, estrés oxidativo, y va a disminuir el óxido nítrico. Entonces eso va a hacer que aumente la permeabilidad del vaso. Entonces va a permitir que entren otras moléculas dentro de la íntima, ¿no? Y esa molécula, la principal, es el LDL, ¿no? Que el LDL se va a aumentar a nivel hepático, algunas veces de forma intrínseca por los factores de riesgo, y otras veces también nosotros le ayudamos con los carbohidratos complejos, ¿no? Aquí no le gusta el pan, las masitas, la harina, las tortas. Bueno, esos carbohidratos van a generar LDL en los hepatosos. Y si aumenta la cantidad de LDL, ese LDL, por aumento de la permeabilidad vascular, se va a entrar a la parte, al vaso, digamos, a través de la íntima. Y ahí se va a desencadenar la catástrofe. Ven que aquí está el LDL. Entonces, una vez entra, se va a oxidar. Va a venir y se va a oxidar, y esa oxidación va a alertar a los monocitos, va a decir, bueno, los monocitos, vamos, que hay algo ahí que está inflamando, que se está oxidando. Vienen acá y van a aumentar significativamente y se van a convertir en macrófagos, porque van a empezar a fagocitar, digamos, a la molécula oxidada de LDL, y van a generar esto de acá, que son células espumosas, que es como la primera etapa de la formación de la placa de ateroma.
Posteriormente van a generar este centro necrótico, que es lo que va a ir aumentando, digamos, disminuyendo la luz progresivamente. Posteriormente se va a generar una célula estriada, que es la primera lesión reconocible de la aterosclerosis, causada por la agregación de las células espumosas, que es lo que le decía, formada por los macrófagos que se fagocitan al LDL, ¿no? Entonces esa placa estriada se va a formar por eso, por la cantidad de macrófagos que fagocitaron al LDL oxidado. Va a ir aumentando, se va a generar la estría, progresivamente va aumentando y va generando centros necróticos también dentro de los macrófagos, una cápsula fibrosa, se va acumulando y posteriormente genera apoptosis, ¿no? ¿Se acuerdan que es la apoptosis? Muerte celular programada, ¿no? Bien, llevaron histología. Bueno, después se van a ir acumulando lípidos, se van a ir agrandando, digamos, la placa, y en algún momento, cuando la placa es inestable, se va a romper, y cuando se rompe, lo que va a producir es agregación plaquetaria. Entonces van a pasar por ahí, digamos, va a pasar la sangre y va a decir, ah, escucha, acá hay una rotura, van a ir, se va a agregar la placa ahí, la plaqueta, va a generar hipercoagulabilidad y va a provocar un trombo en esa placa rota. Vienen los factores de coagulación, donde se rompió la placa y se va a activar, digamos, se activan las plaquetas, se activa el fibrinógeno, la trombina, digamos, todo se hace hipercoagulable porque se rompe. Eso pasa en una placa inestable. Entonces, eso puede suceder en la aorta, puede suceder en las coronarias, en el cerebro, en las carótidas. Entonces se produce la rotura de la placa. Cuando la placa es inestable, va a producir esto, ¿no? Que era lo que hablábamos de una angina de pecho. Una angina de pecho no se obstruyó completamente, tiene una obstrucción parcial. Por ahí, cuando hace ejercicio y aumenta el consumo de oxígeno, se va a obstruir, ¿no? Pero una vez se relaja, se tranquiliza, pasa el dolor, no pasa nada. Pero a la larga puede producir esto, que es un infarto, ¿no? Esta es la correlación, ¿no? Con una arteria normal, con estrías lipídicas, y a partir de la formación de la placa fibrosa se va a generar o angina estable o claudicación intermitente, que era lo que le explicaba de las piernas cuando caminan, ¿no? Porque se obstruye. Entonces ahí ya hay placas de ateroma. Y cuando hay ruptura de la placa de ateroma, va a generar la trombosis y va a producir todo esto: angina inestable, infarto, ácido isquémico, TIA es accidente cerebrovascular transitorio, isquemia crítica de miembros inferiores, muerte súbita, ¿no? Son síntomas de aparición aguda. ¿Cuándo una placa se considera estable y cuándo una placa es vulnerable, ¿no? Una placa estable tiene una capa fibrosa gruesa, como ven acá. Esta acá es una placa estable. Fíjense que la capa fibrosa es gruesa, llega hasta acá, tiene, digamos, centros necróticos, pero tiene menor riesgo de ruptura. En cambio, cuando la placa es delgadita, esta placa es la que tiene más riesgo de romperse y de generar infartos o obstrucciones arteriales. Síndrome coronario agudo. Esta es una placa rota. Fíjense que acá está la capa lipídica, y esto de acá es muy delgadito, que se llega a romper, llega a generar descamación y se rompe y produce hipercoagulabilidad. Este es un video. Bueno, este es un repasito, no tiene audio, así que se lo voy a ir. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo. Es esencial para el funcionamiento de la célula porque se utiliza para fabricar hormonas, ¿no? En el caso de ácido biliar y vitamina D, en el caso de las mujeres, sobre todo premenopáusicas, ¿no? El LDL, que es la lipoproteína, que son partículas que van a transportar el colesterol desde el hígado hasta los vasos sanguíneos, y esas partículas también se conocen como colesterol malo, que era lo que le decía, ¿no? Atraviesan la capa interior de las arterias por el aumento de la permeabilidad que tienen las arterias,
Entonces es más fácil que entre. Y como respuesta, nuestro sistema inmune va a activar a los macrófagos, ¿no? Primero monocitos, después macrófagos, para tratar de eliminar eso. Entonces se lo comen, se lo fagocitan todos los macrófagos y van a generar esas células espumosas que están cargadas de lípido, que es lo que va a llegar a formar las placas de ateroma. Entonces estas células van a producir las placas de ateroma, que van a seguir acumulándose en las paredes de la arteria, y ese proceso va a ir empeorando si el paciente está con los factores de riesgo todavía, como tabaquismo, diabetes, hipertensión, ¿no? Y como le decía al principio, es un problema de salud silencioso. Hasta que va a crecer la placa de ateroma, va a estrechar la luz de las arterias, va a dificultar el flujo sanguíneo, y algunas placas que son inestables, que era lo que veíamos, se van a romper y van a llegar a formar el trombo, que va a derivar en un infarto, en un ácido isquémico, en una claudicación intermitente. ¿Está claro hasta ahí? Bien. ¿Cuál es la evolución clínica de la ateromatosis? Tiene una fase silenciosa que puede durar años y años y años, ¿no? Por eso no se trata muchas veces, porque el paciente no sabe que tiene, ¿no? Por eso siempre, después de los 45 años, es importante que se hagan estudios, digamos, los pacientes solicitarle un perfil lipídico donde entre colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, para por lo menos laboratorialmente saber si tiene elevado, digamos, alguno de esos, sobre todo el LDL, ¿no? Lo ideal es un LDL bajo, menor a 100, menor a 70 es lo ideal, ¿no? Pero menor a 100 ya se considera normal, y un HDL mayor a 60. El HDL se aumenta con dieta sana, y acá nombran la dieta mediterránea en la aterosclerosis. ¿Se acuerdan en la hipertensión cuál era la dieta? La dieta DASH, ¿no? Bueno, acá nombran la dieta mediterránea que ahora vamos a ver. Generalmente van a aparecer síntomas cuando existe una estenosis significativa mayor al 70% de obstrucción. Va a producir angina de esfuerzo, claudicación intermitente o isquemia cerebral. La aterosclerosis coronaria, cuando afecta a arterias coronarias, va a producir angina estable o una isquemia silenciosa cuando es crónica. Se va cronificando y va produciendo ese dolor. Y el síndrome agudo, que estos son, el síndrome coronario agudo, son estos tres los componentes que la siguiente clase vamos a desglosarlo a detalle, ¿no? Angina inestable, infarto con elevación o sin elevación del ST, ¿no? Estos tres conforman el síndrome coronario agudo. Después la aterosclerosis carotidia puede causar ácido isquémico transitorio, ácido isquémico, y se puede ocultar soplo carotídeo. Y la aterosclerosis periférica afecta a arterias femorales, popliteas y tibiales, y produce lo que habíamos visto, claudicación intermitente. El diagnóstico laboratorial es con esto lo que les decía, ¿no? LDL, HDL, triglicéridos y colesterol total. Colesterol total, el corte es 200, ¿no? Lo ideal es que tengan menor de 200, y los triglicéridos, el corte, si no me equivoco, es 150. Tiene que tener por debajo de 105. HDL ya les dije 60, más de 60, y LDL menos de 100. Igual depende mucho de los objetivos que uno quiera, ¿no? A dónde quiere hacerlo llegar al paciente con esto, que va a tener su diferencia si el riesgo cardiovascular es alto, bajo, moderado o severo, ¿no? Después la angiografía coronaria también, para detectar placas. Aquí ven, esto es una arteria, esto es una descendente anterior, donde hay una obstrucción, que esto se ve como una tomografía con contraste. Ahora, el score calcio coronario también se hace con tomografía, un score que es tomográfico, digamos, que no viene al caso. Y esto sí lo pueden hacer ustedes en el consultorio a cualquier persona, es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo, ustedes le toman la presión en la pierna y en ambos brazos, y sacan un promedio, ¿no? Dividen la mayor sistólica del brazo sobre la mayor sistólica de la pierna, y le va a dar un resultado. Ese resultado, lo normal es que esté entre 0,9 y 1, ¿no? Acá tienen, les dejé las clasificaciones del índice tobillo-brazo. Cuando es menos de 9, ya se considera una enfermedad arterial periférica. Bueno, esto como para que no se olviden: colesterol total, LDL, HDL, el VLDL casi no lo pedí, ¿no? Algunos por ahí, nutricionistas lo pueden llegar a pedir, pero con
estos 4 es suficiente. Ahí están los valores de corte. Creo que la estoy tapando. Perdón. Recién me di cuenta. Bueno, el tratamiento, cambios en el estilo de vida. Dieta mediterránea era lo que le decía. Consisten en frutas, verduras, pescado, aceite de oliva, ejercicio, mínimo 150 minutos por semana. Entonces, una hora, por lo menos 2 veces por semana, es suficiente. Por lo menos caminar, ¿no? Y suspensión del tabaco. Es la intervención más efectiva para reducir el riesgo cardiovascular. Ahí, la compañera, hay que dejar de fumar. Ahora que está joven. El tratamiento farmacológico, la primera línea son las estatinas. De las más conocidas, la torvastatina y la rosuvastatina, que son las que utilizamos generalmente, ¿no? La rosuvastatina un poquito más cara que la torva, pero con la torvastatina es suficiente. Entonces se dan dosis muy altas en prevención secundaria cuando ya el paciente tuvo un ACV isquémico, por ejemplo, para evitar que se genere otro ACV, se le da a dosis de 80 miligramos por día, una dosis altísima. Algunas veces su efecto adverso más común es el dolor muscular, ¿no? Puede producir rhabdomiólisis en caso extremo, ¿no? Pero el dolor muscular, le duele la piel. Si su paciente dice, no, con el tratamiento que me dio hoy no puedo caminar porque me duele, me siento como más buscado, ¿sí? Bueno, bájenle o cámbienle a rosuvastatina. La ventaja es que disminuye el LDL, la inflamación vascular y estabiliza la placa, ¿no? Después el ezetimibe también disminuye la absorción intestinal de colesterol, y hay otros nuevos que son los inhibidores del PCSK9, como el evolocumab, disminuyen el LDL a más del 60%, pero bueno, eso nunca lo usé. Esto era lo que le decía, de acuerdo al objetivo, si el riesgo cardiovascular es bajo, moderado, alto o muy alto, son los valores de LDL y a la dosis que van a manejar para bajar este LDL y el tiempo que van a tener de tratamiento. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No hagan su mochila porque falta otra clase. ¿Un laboratorio independiente del perfil clínico? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero lo ideal, digamos, es evaluar todo en conjunto. Porque lo que pasa es que los laboratorios de perfil clínico para determinar el LDL lo hacen con cálculos. ¿Lo hacen por qué? Con cálculos. Claro, lo hacen todos juntos. Depende del laboratorio. Por eso, depende del laboratorio. Hay algunos, depende del equipo con el que maneje el laboratorio. Porque hay algunos que sí lo hacen por separado y otros es como lo meten a la máquina y sale todo el perfil. Doctor, yo una vez vi un laboratorio donde había HDL alto y LDL alto. HDL alto. ¿Puede pasar? Por ahí hay un gordito que le gusta hacer ejercicio y comer. ¿Puede pasar? Sí. Bueno, que su LDL está combatido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro la formación de placa, cómo se genera el infarto? Dígame. Pensé que la preguntara, ¿lo hizo? Van ahí charlando. Sáquelo. Doctor, una Sí. pregunta. El tratamiento que se le da al paciente depende del grado que esté con el aterosclerosis. ¿Eso se le da cuánto tiempo? ¿3 meses? ¿1 mes? Por eso, de acuerdo a los objetivos. ¿No? Por eso se hace, el diagnóstico es con todo eso, ¿no? Es laboratorial, es con imágenes, hay que pedirle una ecografía de vaso de cuello para ver cómo salen las arterias, digamos, las carótidas, ¿no? Porque una vez se ve las placas de ateroma en la imagen que le mostré, se veía. Entonces van de acuerdo, digamos, a la cantidad en porcentaje que esté disminuida la luz, dependiendo de eso. Las placas que son estables, eso me olvidaba decirle, ¿no? Pueden retrotraer, o sea, ustedes lo encuentran, digamos, y con el tratamiento, si cambian los hábitos de vida, empiezan a comer sanos, empiezan a hacer ejercicio, dejan de fumar, puede retrotraer la placa y puede ir disminuyendo, digamos, y nunca más no convertirse en inestable, sino que ser estable siempre, ¿no? Pero si no, digamos, continúa, por más que
que tome estatina, atorvastatina, rosuvastatina, 3 años y no cambió el modo de vida, ni la alimentación, ni sigue igual, digamos, sigue fumando, no le va a servir de nada. O por ahí el número sí, ¿no? Ustedes ven en el laboratorio y dicen, ah, está perfecto, pero bueno, viene uno así con 200 kilos. Entonces, es difícil, ¿no? Hay que tratar de concientizar al paciente para que cambie su hábito de vida. Dígame. Así que flaquito, no gordo, puede morir de esa. Claro. Porque Sí, había sí. un médico que tenía 1000 y tantos de triglicéridos Sí, y un infarto. sí. Eso es, generalmente cuando superan los 700 de triglicéridos se da más por hipertrigliceridemia familiar. Ahí habría que haberlo estudiado a todos, digamos, los familiares, ¿no? Sobre todo los familiares directos al padre, a la madre, a los hermanos, porque es muy probable que eso sea por ¿no? sea por hipertrigliceridemia. Y sí se puede dar. Ha pasado varias veces, no siempre se relaciona. Incluso, y al revés, hay gorditos, digamos, de 100 kilos que tienen el HDL normal, el LDL normal y los triglicéridos menos de 150. Rarísimo, pero pasa. ¿Hay más? ¿Se puede No sé qué iniciar con tu tratamiento con solo un laboratorio de LDL alto? Iniciar tratamiento solo con ese laboratorio. Porque muchas veces no pueden hacerse los otros estudios, solo vienen con Claro. un laboratorio y... Claro, si está por arriba de 220 el colesterol total, se puede iniciar tratamiento ¿Qué sería con atorvastatina de 10? con atorvastatina. Usted prueba la dosis. Generalmente se empieza con 20 miligramos día, que lo tome en la noche. Ese es el tratamiento, digamos, de entrada, ¿no? O rosuvastatina. Para que se acuerde de eso, la atorvastatina, generalmente la dosis es entre 10 y 20, dependiendo de los niveles de colesterol que tengan, ¿no? Y la rosuvastatina, que es un poquito más cara, pero la dosis es menor, es la mitad. Si ustedes están con un paciente con 20 miligramos de atorvastatina y les dice que le duele las piernas, que no tolera porque se siente como maculcado, lo pueden acotar a rosuvastatina a la mitad de la dosis de lo que lo tenían con atorva. La rosuvastatina produce menos efectos adversos en ese sentido como muscular. Eso, digamos, se va a quitar el tratamiento una vez que estabilice. Claro, sí. Sería- Siempre y cuando el paciente, o sea, cambie su estilo de vida, bajen los niveles de colesterol, sí, se le puede quitar. Generalmente están entre 3 a 6 meses y se le va haciendo control. Ahí usted va viendo la dosis. ¿Hay más? Está todo claro. Deje de fumar. Bueno, vamos a ver la primera parte de esto y la otra parte del síndrome coronario ya lo dejamos para el martes. La angina del pecho. Como definición, se define como un dolor, como una opresión, un malestar. A veces los pacientes no lo pueden identificar dónde le duele, un dolor sordo. Por lo general es torácico o retroesternal y se atribuye a isquemia miocárdica que es transitoria, ¿no? Que era lo que decíamos con su compañera acá. Que es isquemia, no es infarto, ¿no? No es que se murieron las células, sino que está pasando menos sangre por ese vaso sanguíneo y le va a producir dolor también. Exclusivamente clínico es su diagnóstico y se basa en las características y las circunstancias que acompañan al dolor. Las causas de angina son todas estas. La principal es la que vimos recién, ¿no? La aterosclerosis. Después todas estas también pueden llegar a producir angina. En ausencia de enfermedad coronaria hay varias alteraciones que pueden generar dolor, ¿no? ¿Cuál es la característica del dolor? Esto es lo importante. Se percibe sobre la zona retroesternal, en la zona de la corbata, ¿no? Eso ya lo vieron también en semiología. Su intensidad es variable, tiene un carácter constrictivo, el paciente no lo puede definir bien, digamos, siente como que le aprieta algo. Se suele propagar al borde cubital del brazo, antebrazo, mano izquierda. Aparece con los esfuerzos o las emociones. Las emociones fuertes también pueden llegar a generar angina, ¿no? Si el paciente tiene una placa de aterosclerosis,
las emociones fuertes, que se dio la muerte de un familiar, o vio a alguien que no veía hace mucho tiempo y se emocionó, o se enojó, digamos, qué sé yo, iba manejando y se le cruzó a alguien y se le produce, digamos, estas emociones fuertes van a producir dolor característico retroesternal, y eso es un angina, porque una vez calma y se tranquiliza, el dolor baja y pasa, ¿no? Generalmente desaparece después de los 2 a 5 minutos de descanso. El paciente tuvo alguna emoción fuerte, hizo algún esfuerzo o corrió y nunca había corrido. Le empezó a doler el pecho, se sentó, se tranquilizó y el dolor bajó, ¿no? 2 a 5 minutos de descanso y el dolor se va. Esa es la característica del dolor anginoso. No se va a modificar con la postura y desaparece después de 2 a 5. La intensidad es variable en distintos episodios, puede ser leve, puede ser moderado, puede ser muy intenso, va acompañado de una sensación desagradable de angustia. Por eso le digo, a veces el paciente no lo puede definir, no sabe qué es lo que le está pasando. Siente algo como ganas de llorar, como ganas de vomitar, a veces náusea, siente como una opresión. Esa es la característica, ¿no? Siente que se va a morir en cualquier momento, con una sensación de muerte inminente. ¿Alguno tuvo algún familiar que se infartó? ¿Nadie? ¿Eh? ¿Usted? ¿Sí? ¿Un infarto Sí. agudo? Sí. Localización, zona retroesternal, fosa clavicular, esta es la zona la que ven acá en el dibujito, apéndice cifoide, epigastrio, zona infraclavicular izquierda, área de proyección cardíaca, el ápex, ¿no? Que el ápex está en la línea medio clavicular y quinto espacio intercostal, se puede irradiar hacia ambos brazos y hacia la mandíbula, ¿no? A veces siente los pacientes, una cosa que refieren es que siente que se le van a caer los dientes acá de la mandíbula, siente como tiene una sensación rara. Estas son las localizaciones para que no se olviden. Bien retroesternal, en la zona de la corbata, se puede irradiar hacia hombro, también en región epigástrica, en el cuello, en la mandíbula, y algunas veces también hacia la espalda se les puede ir el dolor. Cuando venga un paciente y tenga un dolor a este nivel en toda la zona que nombramos, es muy sugestivo de ser anginoso. Todo dolor episódico, algunas veces lo sienten también como un vacío en el estómago. Eso es lo que las cosas que refieren. Dicen, no, siento un vacío. A veces agarran y le dan un omeprazol y lo mandan a la casa, y en la casa va y se muere. Como le decía la otra vez con la disección de aorta, varias veces he visto que en emergencia, digamos, lo mandan vienen con un dolor lumbar, un dolor torácico, y dicen, no, capaz que me hice un mal esfuerzo porque levanté a mi hijo, qué sé yo. Y dice, sí, listo, un diclofenac. Y a veces hay que indagar un poco más, digamos, con esa situación, a ver qué síntomas lo acompañan, si se desmayó, si se mareó cuando empezó el dolor y esas cosas. Porque muchas veces se subestiman y los dolores, y a veces mandan a la casa de infecciones de aorta que llegan a la casa y se mueren, ¿no? Así, y ustedes se meten en problemas, ¿no? Porque si la familia es muy demandante, a veces, no, pero si yo fui al médico, me dijo que no tenía nada, llegué a la casa y se murió. Pasa eso, ha pasado varias veces. Bueno, esa propagación que se va hacia el brazo, hacia abajo, se llama propagación de ligma. La iniciación suele ser variable, suele ser gradual, dura 2 a 5 minutos, como dijimos. Concomitantes pueden aparecer otros síntomas, como aerofagia. Algunos igual refieren que parece como si tuviera gases, que eructan. Esa también es otra característica, ¿no? Disnea, náusea, vómito. Equivalente, puede haber disnea, debilidad osteomuscular en ambos brazos, también, que es otra característica. Estos son los factores desencadenantes: esfuerzos, emociones, frío intenso también lo puede desencadenar, periodos digestivos, ¿no? Algunas veces dicen, no, porque comí mucho, también dicen los pacientes, y en realidad lo que tienen es una angina, ¿no? O crisis hipertensivas y taquicardia.
Los factores responsables de la desaparición: si el paciente está haciendo, digamos, esfuerzo físico, una vez paran de hacer el esfuerzo físico, va a reducir la demanda de oxígeno y van a desaparecer los síntomas. Lo mismo, reducción del retorno venoso. Se puede utilizar nitroglicerina si el paciente está en un hospital, ¿no?, por vena, o dinitrato o mononitrato isosorbido, ¿no?, que el isosorbido, eso también lo utilizamos a veces sublingual, a veces por vía oral, ¿no? Disminución de la resistencia arteriolar, esto no se usa, ¿no? Está, digamos, en la literatura, el nitrato de amilo. ¿Saben qué es el nitrato de amilo? ¿Han escuchado alguna vez del popper? Que es una droga volátil, que a veces la rompen, y la volatilidad de la droga hace que se genere excitación y desinhibición sexual. Algunas veces lo utilizan en los boliches, peligroso. Eso es el nitrato de amilo. Está descrito, digamos, en la literatura porque produce vasodilatación, ¿no? Después busquen lo que es el popper. La disminución del inotropismo de la frecuencia cardíaca con beta bloqueante, o también dilatación del árbol arterial con nitrato bloqueantes calcio. Hacen que desaparezca el dolor. Cosa que no pasa en el infarto, no pasa en el síndrome coronario. El dolor no se va en el infarto hasta que no se destape esa arteria, ¿no? Porque la arteria ya está obstruida completamente. Entonces esa es la diferencia. Acá el dolor pasa, en la angina pasa. La forma de presentación clínica: angina de esfuerzo o de Everde, es la forma más típica, está relacionada con los esfuerzos musculares. Aparece en las primeras horas de la mañana, cuando el paciente realiza pequeños esfuerzos, se levanta, va al baño y ¡pum!, le duele el pecho. Al realizar esfuerzos en las primeras horas del día, ¿no? Angina del primer esfuerzo, que es el Everde. Después, la angina de cúbito de Bach, que el dolor va a aparecer al revés. Cuando el paciente se acuesta, se echa a dormir, pocas horas o minutos después de que se echó, se relajó, se tranquilizó, ¡pum!, empieza el dolor, ¿no? Y a veces se acompaña de disnea. Está ocasionado por mayor retorno venoso y por la volemia, digamos, que se va hacia arriba. Se acompaña de pesadilla. Angina de reposo, algunas veces es por accidente de placa, ¿no? Acá hay que tener cuidado porque ya esto se considera una angina inestable, ¿no? La duración es mucho más prolongada. La angina variante paradójica o de Prince-Metal. Ojo con esta. ¿Te gusta preguntar al doctor? Sí. Síndrome clínico donde se produce dolor torácico sin los factores precipitantes ordinarios, se relaciona con elevación del segmento del CT más que con depresión, pero nuevamente cuando se desobstruye, digamos, o pasa el espasmo, la circulación vuelve a la normalidad y el CT baja, ¿no? Tiende a afectar arterias coronarias derechas sobre todo, ¿no? Y se relaciona con arritmia, con otros defectos de la conducción. La clasificación se va a clasificar en angina estable y angina inestable. La angina estable se presenta en esfuerzo, el número de intensidad y duración en los últimos 3 meses no va a variar, la duración es breve, ¿no? Desaparece con nitrato o con reposo. Tiene una clasificación de la clasificación de Nueva York, que ahorita la vamos a ver. El diagnóstico con un electro sin cambio, prueba de esfuerzo, ecocardiografía o coronariografía para ver qué tanto está obstruida esa arteria coronaria. Estos son los grados. Grado 1, la actividad física habitual no causa dolor, aparece con los esfuerzos extenuantes, qué sé yo, subir gradas, como subir los 5 pisos de odonto, subir la otra vez. No me dolió el pecho, pero llegué con la lengua por sí, con la lengua de cordar. Bueno, esos esfuerzos, digamos, extenuantes. Grado 2, limitación leve de la actividad física. El dolor aparece al caminar a un paso normal, más de 2 cuadras, digamos, a subir más de un piso. Grado 3, limitación recusada la capacidad funcional. El dolor se va a presentar al subir un piso o caminar a paso normal, una cuadrita, digamos. Y grado 5 ya es la incapacidad, digamos, es la angina inestable, que aparece el dolor en reposo en cualquier momento sin que haga nada.
El electro puede llegar a ser normal, digamos, durante el reposo y ausencia de dolor. En el caso de que le haga un electro en dolor, puede que haya elevación del ST. La angina inestable, de reciente comienzo, menos de 3 meses de evolución y es agresiva, ¿no? Porque va a seguir evolucionando, va a seguir progresando, porque ya es un accidente de placa. Es progresiva, va a aumentar el número, la intensidad, más de 30 minutos. ¿Se acuerdan que en la estable son 2 a 5 minutos y se desaparece cuando uno hace reposo? En esta no, esta va a persistir, digamos, más allá de los 30 minutos. Ante cualquier esfuerzo, cada vez menor, va a aumentar hasta que se desarrolla en el reposo. Un paciente con angina inestable va a desarrollar un infarto. En 1 a 2 años se va a infartar ese paciente. La angina postinfarto aguda de miocardio también se puede llegar a presentar, generalmente puede ser inmediata cuando se presenta después de 15 minutos del infarto, se le abrió la arteria, le pusieron un stent o algo, a los 15 minutos posterior a eso se lo vuelve a presentar y se vuelve a tapar esa arteria, a veces por espasmo. Ha pasado acá. O es inmediata cuando aparece después de semanas después del infarto. No hay ondas Q de necrosis, ¿no? En la angina inestable. ¿Por qué? Por lo que le dije, no hay, digamos, infarto, por lo que dijo su compañera, no hay muerte celular, por eso no hay ondas Q. La onda Q, como vamos a ver en la siguiente clase, aparecen cuando hay infarto y hay necrosis. En el infarto, la necrosis miocárdica aguda, de origen isquémico, secundaria a la obstrucción total de la coronaria, se traduce en el electro por elevación persistente del ST. En este caso de la angina inestable, se puede elevar el ST durante el dolor, pero pasa el dolor, vuelve el flujo y el ST desaparece. La elevación. Este es un ST persistente en cara. ¿Qué cara es esa? Anteroseptal, ¿no? Bueno, eso sería todo. ¿Pregunta? En la angina inestable. La angina inestable de qué viene así. Pero siempre durante el dolor. Durante el dolor. Cuando ya pasa el dolor, va a ceder, digamos, el ST. Doctor, una pregunta, ¿cómo puedo diferenciar cuando estoy frente a una angina de pecho y una persona con síntomas de flujo gastroesofágico, porque tienen los mismos síntomas? Parecido. Náusea, vómito. Con los nitratos. Nitrato isosorbide, sublingual, o si está Si me en... viene así con este cuadro, le doy directo clínica. Primero, la anamnesis. Identifica si el dolor es característico. Si es característico, si es retroesternal. Algunas veces, digamos, es muy sugerente de eso la inespecificidad. A veces cuando uno tiene una gastritis o algo, sabe, digamos, dónde. Y generalmente los pacientes que tienen gastritis ya saben cómo se desarrolla su síntoma, su dolor. Cuando ellos le digan que no saben, digamos, que nunca le pasó, que sienten como que tienen náusea, como lo más probable es que tiene que hacer un electrocardiograma, laboratorio, porque uno no puede, digamos, así decir, no, esto es una angina, no es un infarto, pero no sabe si se está infartando. Eso lo tiene que descartar con electro. Si baja el electro, disminuye, digamos, el ST cuando pasa el dolor, es una angina, ¿no? Y si las enzimas son negativas, también lo más probable es que tenga una angina. Y si el dolor sigue siendo característico, hay que hacerle un cateterismo cardíaco para ver. Lo más probable es que sí esté tapada una arteria, no en forma de infarto, sino capaz que una placa, digamos, que está obstruyendo y que por ahí por espasmo le genera el dolor. Pero todos esos estudios hay que hacerlo. Un electro y un laboratorio en cualquier lado se puede hacer. Electro sobre todo. Bueno, nos vemos el martes entonces.